Bueno, muy bien, amados. Vamos a nuestro parachá número 2. ¿Cómo lo vieron? Parachá número 2, ya vamos al parachá número 2 tan inmediatamente rápido después de que apenas comenzamos. Y por supuesto el parachá número 2, vuelvo a mi ejercicio de todas las ocasiones, revisando nuestros cuadernos de notas. He revisado lo que hemos visto en los años anteriores y como siempre creo que hemos avanzado enormemente. Voy a tratar de recuperar algo de lo que ya hemos mencionado y por supuesto nos adentraremos a lo que viene nuevo para este año. Bereshit capítulo 6, verso 9 en adelante, aunque creo que sería importante leerlo un poco antes del verso 9, leámoslo incluso desde el verso 6 en principio. Vamos a leerlo un poquito, Bereshit capítulo 6 en adelante, hasta el capítulo 11, verso 32 es nuestro parachá para el día de hoy. La porción del Brit Hadasha que nos corresponde para este día la vamos a encontrar en dos textos, probablemente comparta los dos textos. Uno está en Mateo capítulo 24, verso 36 y el otro lo vamos a encontrar en Marcos, en el libro de Marcos, en el capítulo 1. Creo que haré referencia a los dos textos para aprovechar el Brit Hadasha. Recordemos que este año vamos con Brit Hadasha, ¿no? Ya está claro para todos, ¿verdad? Ya vimos Torah, ya vimos Haftarah y este año vamos con Brit Hadasha. Y Brit Hadasha no es fácil. Déjenme decirles, Brit Hadasha no es fácil, porque es traer toda la Torah, todo el Haftarah, y ponerlo en lo que se llama el pacto renovado, en el Brit Hadasha. Es decir, que la esencia del Brit Hadasha es Yeshua. Ya lo vimos en Torah, ya lo vimos en Haftarah, ahora lo vamos a confirmar y a establecer en el Brit Hadasha. Por eso los dos textos para hoy creo que los voy a mencionar. Los dos textos, los vamos a leer. Hice la gráfica. ¿Alguien me la podría explicar, por favor? Está muy sencilla hoy. La gráfica de hoy está es sencilla. Esta es para prekinder. Para prekinder. El hermano Javi vino y me dijo, pastor, ¿usted me permite que yo explique la gráfica? Le dije, por favor, adelante. ¿Me ven qué quiere que le ayude, pastor? ¿Le puedo enseñar la gráfica? Los términos comunes que tenemos en el parachá de Noé, son palabras como Mabul. ¿Qué significa Mabul? Perfecto, diluvio eso. Pero voy a poner la manito así. ¿Qué significa jamás? Uy. ¿Qué significa Noah y Gen? Ay, no, sí, ya saben. ¿Cómo no van a saber después de 10 años? ¿Cómo no van a saber? Bueno, entonces las palabras comunes que tenemos en la parachá son diluvio, Mabul, violencia. La palabra violencia en el contexto de lo que leemos hoy habla de jamás. Sabemos qué es jamás, ¿verdad? ¿Qué es jamás? Lo que tenemos hoy, violencia, y significa el grupo terrorista con el que se está en este mismo momento, esto está ocurriendo. Jamás, violencia. Tenemos dos aspectos interesantes que ocurren en la Biblia, que nos han ocurrido en los textos anteriores. Hay dos eventos de la Biblia extremadamente grandes. Uno es la idolatría a través del becerro de oro, ¿recuerdan? Ese fue uno de los puntos problemáticos más grandes de Israel, el incurrir en idolatría a través del becerro de oro. Y el segundo acontecimiento grande de la Biblia es, sin duda, el tiempo de Noah, cuando se ocurre el proceso del diluvio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio pequeño. ¿Qué observan en la gráfica con diluvio, violencia, becerro de oro y Noah en el valor numérico? Bien, muy bien, muy bien. Observen que esto no es una coincidencia. Recuerden que las consonantes hebreas y los números son únicos para el idioma hebreo. Y esas coincidencias, ya hablamos sobre eso. Y esas coincidencias no son coincidencias, sino, dígalo conmigo, son revelaciones. ¿Qué nos está revelando Noah hoy? Porque ya todos conocemos la historia de Noah, ¿o no? Que el mundo estaba como estamos hoy, al revés, feminicidio,
y todos los demás géneros y mezclas y cosas. El mundo estaba igual en ese tiempo a como estamos hoy. Violencia permanente, violencia, muertes, homicidios, feminicidios, robos, etcétera, etcétera. El mundo estaba igual, corrompido, corrupto. Entonces, el Padre Eterno ordenó aniquilar la humanidad. Y entonces dentro de todo ese proceso hubo un hombre llamado Noé, que es la 10ª generación después de Adán, 10ª generación, muy importante esto, y se halló en él Gen, gracia. Y entonces Noah, que tenía Gen, Noah, que tenía Gen, ¿qué hizo? Tomó a su esposa, tuvo misericordia de ella y le dijo, ven conmigo. Gracias. Luego tuvo misericordia de sus 3 hijos y les dijo, vengan conmigo. Y tuvo misericordia de sus 3 nueras y les dijo, vengan conmigo. Y entonces subieron a un arca que Adonai les ordenó que preparara, y en esa arca habitaron ¿cuántos seres humanos? 8, que lo tengo aquí. De una vez definámoslo de una vez, aquí. 8. Volvemos con la misma historia, pastora, que se la corra para acá, que se la corra para allá. Dígame. Pero a eso, ¿y ahora yo qué hago? Toca mover esto. Piensan en ustedes y no piensan en mí. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está mejor? ¿Sí? Bueno, gracias por serme ese honor. Entonces, 8 personas suben al arca, a la Teba. Teba, ya esa palabra también la conocemos en hebreo, Teba. Suben a la Teba 8 personas. 8 personas, ese número de 8 personas es una coincidencia. No, ¿qué indica 8? Un Shemini, un nuevo comienzo. Adonai toma un grupo, una familia, dijo la pastora en su enseñanza esta tarde, una familia compuesta por 8 personas, papá, mamá, hijos y nueras, hijos e hijas, y de esos 8 vendrá un nuevo comienzo, una nueva humanidad. A nosotros se nos dice que el padre de la humanidad es ¿quién? Nuestro padre Abraham. Pero un momento, ¿Abraham estaba en el arca? ¿No será que el padre de la humanidad es Noah? Porque a partir de Noah hay una nueva humanidad. ¿Están conmigo? ¿Perdón? Estaba en Sem. Bueno, estaba incorpóreo en Sem. Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, los términos diluvio, violencia, becerro de oro y Noah, todos tienen el mismo valor numérico, 108. No digan wow, digan amén. ¿Ok? Me faltó hacer una gematría más. 8 más 1, 9, 9, 9 y 9. ¿9 qué es? Los 9 meses de la preñada. Ya se la sabe. 9. El embarazo, sí, la gestación de la vida. Es impresionante esto. Muy bien. El arca, la palabra Teba, ya la definimos, 8 personas ya lo definimos. Y luego tenemos algo importante. Esta mañana hicimos la lectura de la Torá y todos ustedes hicieron la lectura de la Torá durante la semana. Y llegamos al momento en el que nos indica textualmente la Torá cuáles son las medidas del arca. ¿Cuáles son las medidas del arca? Tenemos de largo 300 codos. ¿Qué es un codo? A ver, ¿qué es un codo en México? Uno de Monterrey. Hermanos, estoy traduciendo. La pastora Carlita está diciendo que uno de Monterrey es codo. No entiendo. Ella les explicará después. ¿Qué es un codo? Es una medida del tiempo de Noah. ¿Pero qué es un codo de Monterrey entonces, hermana pastora Carlita? Que alguien tacaño, alguien agarrado, alguien que no. ¿Será de Puebla? Bueno.
Ahora, atención. Realmente no se ha podido establecer una medida exacta la Biblia no lo enseña, pero entendemos que un codo es la medida de la punta de los dedos al codo, ese es un codo, pues seguramente que el brazo de Noaj no tenía la dimensión del brazo nuestro. ¿Me explico? Probablemente los brazos de esos hombres en ese tiempo de ellos tenían otra contextura física mucho mayor, no sabemos qué tan grandes realmente podrían ser. Vivían 969 años vivió Matusalén, imagínense, tranquilo, sin problema. Entonces su contextura física podría ser otro, y esto podría, digamos, variar el tamaño, digamos, de la dimensión. Pero para lo que la Biblia nos enseña, tenemos que el largo es 300 codos, su anchura son 50 codos, y su altura son 300 codos. Gracias, lo hice a propósito para mirar si están exactos. 30 codos. Ahora, 300, ¿qué letra es? Bien, Chin. 30, ¿qué letra es? Lamet. Y Num, ¿qué letra es? Ay, perdón. 50, ¿qué letra es? Gracias. ¿Perdón? Nun. Ahora, vamos a tomar las tres letras, Lamet, Shin, Nun, y se nos forma una palabra. ¿Cuál es? Lengua. Bien. Oiga, leen tan rápido. Excelente. Amén. Lengua, lenguaje, lenguaje. Porque de este nuevo comienzo, de este Cheminí, vendrá una humanidad. Y de allí vendrá la Torre de Babel, ustedes recuerdan la historia de Babel, y vendrán las lenguas, los idiomas y todo lo que tenemos hasta nuestros días. Es decir, que incluso en las dimensiones del arca, de la teba, repito, tanto su anchura como su altura, como ancho, largo y alto, nos dan una palabra. Y esta lengua o lenguaje se conoce en hebreo, ¿cómo se dice lengua? Lashon, no lechón, sino lashon. No, lechón no, lashon. Ahora, hay lashon top y hay lashon hará, ¿de acuerdo? Tú eliges si eliges hablar bien o tú eliges si decides hablar mal, hacer lashon hará. Y sobre ese tema, creo que hace rato no mencionaba esta palabra, ¿cierto? Casi todos los chavales la menciono y hace rato no la pronunciaba. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lenguajes o de lengua y hablamos de lengua en el sentido de top, bueno, o en el sentido de hará, difamar, criticar, calumniar, murmurar, traeremos consigo ¿qué? Consecuencias. Hasta ahí vamos bien, ve, ya terminamos la gráfica. ¿Qué tan complicado era? ¿Perdón? ¿Dónde hay un 358? Sí, aquí 358, también es Yeshua. Bueno, muy bien. Muy bien, vamos hasta ahí bien. Ven que la gráfica era básica, estoy haciendo gráficas muy sencillas, muy básicas para aprender letras hebreas, aprender números y creo que hemos avanzado un montón. ¿Algo más? ¿Hasta ahí estamos listos? ¿Listos? ¿Cuál 10? A ver. Bueno, nos quedó pendiente entonces, veámoslo. ¿Cómo se escribe Noaj en hebreo? Num y Het. ¿Cuánto suma Num? ¿Cuál es el valor de Num? 50. ¿Y cuál es el valor de Het? 8. Sumado los dos, ¿cuánto nos da? 58. Sumado los dos, ¿cuánto da? 8 y 5, 13. ¿13 qué es? No, 13. 13. 13. Ay, por amor de Dios, 13. Por amor de Dios, lo he enseñado todos los Shabbat. ¿Qué es 13? ¿Qué es 13? Por amor. Ajaba. Amor. Ajaba. 13 es amor. Se los dije por el amor de Dios. Oye, piga el detalle. Concéntrense. Ajaba. No lo escuché. No. Bueno, entonces ya sabemos que gen, gracia, perdón, gen, Noah,
nos habla del amor, porque atención, nosotros entendemos que Genoach se escribe Nun Het y gracia se escribe como Men, ¿vale cuánto? 40 y Yud vale 10. ¿Cuánto suma? 50. ¿Y 50 solo? 5. Entonces tenemos 5 que son ¿qué? Los libros de la Torá y 13 que es ¿qué? Amor. ¿Qué tenemos que tener para que haya gracia? El amor por la Torá. ¿Están conmigo? El amor por la Torá. Ahora la pregunta es, el libro dice, el texto dice, se halló gracia, halló el Padre Eterno, halló gracia en Noah. ¿Qué era la gracia? El amor a la Torá, pero hay una expresión más sencilla para decir el amor a la Torá. En México, nosotros en Colombia decimos juiciosos, y en México dicen, lo escribieron en el Shabbat ayer, obediencia. Vean lo interesante. ¿Por qué Noah tenía gracia? Porque él era obediente. ¿Obediente a qué? Al principio en el temor de Adonai. Entonces, eso me trae también a colación un ejercicio sencillo. No recuerdo el nombre, por lo tanto el nombre no lo voy a mencionar, pero la historia es real. Habla de un basquetbolista judío en los Estados Unidos de América. Un muy buen basquetbolista, creció en este país, es de familia judía, se especializa estudiando en universidades en los Estados Unidos. Usted sabe que los estudiantes en las universidades juegan el básquetbol, ¿verdad? Y cuando hay excelentes jugadores de básquetbol, los seleccionan y los llevan a las grandes ligas. ¿Esto es a dónde? A la NBA, ¿no? Oh, NBA, gracias. Entonces, a este basquetbolista fue elegido para formar parte de uno de los grandes equipos de los Estados Unidos de América y por supuesto tenía unos ingresos económicos por un contrato extraordinariamente importantes. Este joven judío que practica Torah, que practica su Shabbat, que cumple con las ordenanzas, con los mandamientos y con las convocatorias, sabía que a partir de que él entrara a formar parte de un equipo, los únicos días que tenía que trabajar, ¿cuáles? Sábados y domingos. Sábado en concentración y domingos en el campeonato. Entonces, ¿qué hizo el joven? ¿Qué hizo? ¿Qué haría usted? Sabiendo que usted viene a Shabbat, sabiendo que usted es un hombre creyente en Yeshua, sabiendo que usted es un hombre de la Torá y le ofrecen un contrato multimillonario, ¿usted qué haría en Shabbat? ¿Recibe el contrato o asiste a Shabbat? Por favor, pastora, conteste por ellos. Aleluya. Se quedan en Shabbat, aunque me faltan 2 hoy. 2 JJs. Sí, me faltan 2 JJs. Las respectivas esposas saben a qué JJ me refiero. Me falta, no, es un JJ y un H. Es una JH, me faltan 2 JH. Que decidieron aceptar un contrato y no el Shabbat. Este hombre aceptó, renunció al campeonato, al equipo de deporte donde le pagaban esos millones de dólares. Se regresó a su país, en Israel. En Israel fue seleccionado para ser parte de la selección del equipo de básquetbol de su país, para jugar en las Olimpiadas. Fue a las Olimpiadas contra todo pronóstico en contra. Israel no tenía nada que hacer en esas Olimpiadas. Había campeones mundiales como Estados Unidos, como Rusia y algunos países en Europa que serían los candidatos a ganar ese campeonato. Sin embargo, la sorpresa al terminar el campeonato es que Israel por primera vez gana el campeonato mundial de básquetbol gracias a la participación de este joven que renunció en Estados Unidos a esta posición y aceptó esa posición en su país ganando 1000 veces menos de lo que le podían ofrecer acá. ¿Estamos aquí? ¿Qué significa eso, hermanos? Gracia no es ser chistoso. Gracias no es ser simpático. Gracias no es ser elegante. Gracias no es tener cultura. Gracia es obediencia. Este hombre se dejó llevar por la obediencia en la palabra y aceptó ser parte de su equipo en su país como pueblo de Israel y fue llevado a ser campeón mundial reconocido hoy. Saben, este fin de semana, justo este fin de semana, es decir, ayer, ese hombre a quien me estoy refiriendo estaba en Argentina.
inaugurando uno de los estadios de básquetbol más grandes del mundo, en el que están llamados a que todos los jóvenes de todas las naciones del mundo puedan venir con absolutamente todo pagado para poder practicar el deporte, si ese es su sueño, ser grandes jugadores de básquetbol. Esta historia que estoy narrando, repito, es una historia completamente real. Y la voy a concluir de la siguiente manera. Gracia es navegar contra la corriente. Explíqueme eso, por favor, pastor. Gracia es navegar contra la corriente. ¿Cómo navegan los peces? Todos fluyen. ¿Cómo se llama un número de peces muy grande? ¿Cómo se llama? ¿Una qué? ¿Escuela? ¿Así se llama? ¿No es una luz de peces? Yo lo conozco como una luz de peces. Nunca había habido una escuela de peces. En Nemo. Bueno, entonces piensen en Nemo. Piensen en Nemo un momento. Bueno, ese es muy buen ejemplo. Nemo. Buenísima, buenísima. Mimo va navegando y ustedes notan que Nemo, cuando navega, ¿qué hace? Él se pega a la corriente de todos los peces que van en determinada dirección. Y él empieza a navegar y a navegar y a navegar en medio de la corriente porque todos navegan hacia allá. Y ese ejemplo, ¿qué ocurre? De pronto él decide que él no va a continuar navegando en esa ruta. Y entonces decide qué hacer. Dar el giro y navegar en sentido contrario contra lo imposible, contra lo más difícil, contra la corriente y en contra de todo lo que todos creen que están haciendo bien. Y entonces alguien le pregunta, pero Nemo, ¿tú por qué vas navegando contra la corriente? Si la corriente dice que vamos en esa dirección. Y él dice, ¿y qué tal que esa dirección no sea el lugar al que yo quiero llegar? Cuando yo le pregunto a los jóvenes, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Les pregunté a muchos de ustedes cuando eran niños aquí, cuando tenían 5, 6, 7 añitos, les pregunté, ¿qué quieres ser cuando grande? Y me decían, quiero ser policía, quiero ser médico, quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero. Alguien me dijo, quiero ser astronauta. Y hoy cuando son grandes les pregunto, ¿y qué pasó con tu sueño? Y me dicen, no, yo caminé en la dirección de la corriente y pues mi sueño nunca se cumplió. ¿Qué quiero significar con esto? Cuando tú tienes metas claras, cuando tú tienes un proyecto, un sueño, un avance, necesitas caminar como que todo el mundo cree que lo está haciendo bien. Tú puedes caminar en sentido contrario entendiendo que si Adonai te llamó y te escogió para un propósito específico y navegas contra las dificultades, navegas contra la corriente, navegas contra lo imposible, lograrás el propósito que tienes en tu vida. Porque el propósito es establecido por Adonai, porque Adonai, ¿qué nos da a cada uno de nosotros? La oportunidad del libre albedrío para tener ¿qué? Gracia. Y en Adonai se estableció la gracia y Adonai estableció en Noah y dijo, hallé gracia. ¿Qué halló en él? El amor por la palabra, la obediencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos ahora a nuestro tema de Brit Hadacha. ¿Están conmigo? Brit Hadacha, libro de Marcos. Vamos a ir primero a Marcos, gracias. Y veamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 21, veamos qué nos trae la Parashá Noach en el Evangelio, en el Brit Hadacha. Mateo, Marcos, capítulo 1. ¿Lo tienen todos? Mateo, Marcos, capítulo 1 y vamos a tomar el verso 21. ¿Lo tienen, por favor? Síganme en la lectura, por favor. Atención a los detalles que nos narra esta historia. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Aquí en el título nos está diciendo lo que nos enseña Noach. Marcos capítulo 1, verso 21. Marcos capítulo 1, verso 21 para el Brit Hadacha. El título de este capítulo en el libro del Evangelio de Marcos nos dice, un hombre tenía un espíritu inmundo. Todos conocemos inmediatamente la historia, pero vamos a analizarla a la luz de la Torá. Dice, y entraron en Capernaum. ¿Quiénes entraron en Capernaum? Yeshua con sus discípulos. Dice, y los días de reposo
entrando en la sinagoga enseñaba. A ver, la palabra enseñar en hebreo, ¿cuál es? La conocemos todo, la hemos mencionado muchas veces. Sí, ¿qué es la Torá? Una instrucción. Hay una palabra para hablar de instrucción o de enseñanza en Torá, ¿cuál es? Muy bien, yaraj, yaraj, yaraj. Entonces, dice esta palabra que después de que ellos atravesaban, después de venir y pasar por el momento de los pescadores, recuerdan, llegan a Capernaum y en Capernaum llegan a una sinagoga, ¿en qué día? En el día de reposo, para el Shabbat, porque para ellos guardar el día de Shabbat era lo estrictamente normal. Es que la gente cree que en ese tiempo había iglesias de una y de otra. No, no había servicio dominical. El tiempo era el Shabbat, era lo normal que había allí. Yeshua llega con sus discípulos en Capernaum e ingresan a la sinagoga y lo que él hace al entrar a la sinagoga es yará, enseñar. Observen que esta palabra enseñar a mí me gustaría estudiarla un poquito más a fondo, pero detengámonos solo en ello. Yeshua no vino a hacer todo un protocolo, sino que simplemente lo invitan y cuando él pasa, él simplemente enseña. ¿Qué enseña Yeshua? Él enseña de la cultura, de la vida diaria, del diario vivir, toma los ejemplos típicos de la gente que trabaja en el campo, del agricultor, de la gente que cultiva, y toma los ejemplos de la vida de cada uno y enseña. Dice la palabra que él vino y estaba enseñando. Verso 22. Y todos los que escuchaban su enseñanza, su doctrina, enseñanza, ¿qué pasaba? Se admiraban, se admiraban. Esto nos muestra que las enseñanzas de Yeshua eran enseñanzas absolutamente prácticas. ¿Están conmigo? Enseñaba, repito, del diario vivir y cuando ellos escuchaban su enseñanza, inmediatamente ellos se admiraban de la manera tan elocuente y práctica como él enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, yo no soy una autoridad en el corte de árboles, yo no soy una autoridad en pintura, yo no soy una autoridad en Chiroc, yo no soy una autoridad en electricidad, pero cuando enseño, dice el ejemplo que estoy tomando, y hablo de cómo cortar debidamente un árbol, cómo ser un buen administrador de la empresa, cómo administrar unas buenas finanzas empresariales, cómo manejar un personal, cómo administrar un negocio, entonces ustedes van a decir, wow, me sorprende el predicador cómo enseña la cultura de una empresa si él ni siquiera es un empresario. ¿Están conmigo? Y es justamente lo que Jesús está haciendo aquí. Entonces lo admiraban por su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Se volvían extremadamente religiosos, extremadamente practicantes de la cultura religiosa y exigían esto y exigían lo otro, pero no enseñaban algo práctico, sino que se hacía algo de carácter totalmente religioso. Yo recuerdo, y lo he dicho en enseñanzas anteriores, yo vengo de una cultura de primera generación de mis padres en la que veníamos de la religión tradicional. Y venir de la religión tradicional no era un simple decir, nosotros éramos practicantes de una religión tradicional, es decir, que todos los domingos a las 5 de la mañana, papá, mamá y mis 3 hermanos estábamos sagradamente allá en aquel lugar haciendo el ritual de cada domingo. Y yo recuerdo estando en aquel lugar que a las 5 de la mañana llegábamos y yo decía, ay, que termine pronto, pero era una hora o'clock, era una hora o'clock. Esa reunión era de una hora, a las 6 en punto terminaba y era el momento más delicioso para mí porque papi nos invitaba, salíamos de esa reunión y nos íbamos al desayuno de familia, entonces era un momento espectacular y papi a veces nos preguntaba, ¿cómo les pareció la reunión? Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Para no dar ciertas palabras. A ver, mijo, Roberto, cuénteme, ¿qué dijo el padre? Todo lo que yo entendí. Así dijo. Sí, eso fue lo que dijo, fue lo que yo entendí. Y entonces así eran estos escribas, hacían un ritual, pero no hacían de la palabra algo vivo, algo que pudiéramos experimentar. ¿Vamos bien? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Por favor diga, en la sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo. Un momento, esto tenemos que leerlo con cuidado.
En la sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo. Todos conocían de la palabra, tenían maestros, moré, escribas, fariseos, estudiosos de la ley, pero entre todos los asistentes a la palabra, al Shabbat, había uno que tenía espíritu inmundo. Dígalo fuerte. ¿Seré yo, maestro? Pero tú, ¿por qué quieres contestar por ellos a toda hora, Pili? Sí, a toda hora. ¿Puedo contestar por ellos? Pregunta, ¿en la sinagoga hay alguien con un espíritu inmundo? Diga, menos mal que era solo uno. Sí, porque la Biblia dice, había uno, pero qué tal que digamos, habían unos cuantos con espíritu inmundo. Ve, ya, navegó en la corriente, donde la corriente la llega. Pero había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Un momento, ¿qué tienes con nosotros? Preguntó el hombre de espíritu inmundo. ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Adonai. Pero Yeshua lo reprendió diciéndole, cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de la manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto ocurrió en Capernaum. ¿Recuerdan? Si hacemos una pequeña lectura de esto y hacemos un paralelo con el Parashá Noach, veamos. Yeshua viene a un lugar santo llamado sinagoga. Amén. Yeshua viene a un pueblo llamado pueblo, que parece pueblo, pero que no es pueblo, en el que constantemente dice la palabra en Noach que la mente de todos los hombres era de continuo el mal, la perversión en todos los géneros. La perversión sexual, el homicidio, el pecado en todos sus géneros. Y era una corrupción total, pero esa corrupción total, cuando leemos esos textos, y ya lo enseñamos en ocasiones anteriores, no es una situación que ocurre en aquellos tiempos, sino que estamos viendo que las mismas características del pecado, de la inmundicia de los tiempos de Noach, porque en los tiempos de Noach había inmundicia, corresponde justamente a los tiempos de hoy. Estamos viviendo exactamente los mismos tiempos. Probablemente tenemos la bendición nosotros aquí en casa y en las naciones donde están los hermanos de Israel Casa Integral, de conocer sectores que tal vez nunca visitemos o a nuestros pies nunca pasen por allí, pero que basta salir de ciertos lugares de donde residimos a ciertas distancias y empezamos a encontrar todo tipo de contaminación y todo tipo de pecado y todo tipo de inmundicia. Estoy seguro que todos y cada uno de nosotros sabemos en el sector donde vivimos en qué sectores o en qué lugares hay absoluta perdición, ¿verdad? Yo recuerdo en mi último viaje que hicimos con la familia en Colombia, visité muchos sitios que de niño caminé por esas calles, que incluso en mi actividad laboral caminé por esas calles sin ningún temor, caminaba, eran calles relativamente tranquilas, o sea, uno sabía que debía caminar con mucha precaución, cierta prevención, pero en esta ocasión cuando fuimos encontramos lugares públicos, abiertos, donde definitivamente la situación es caótica, drogas, pecado, inmundicia, la calle terrible. Hubo lugares de Bogotá donde realmente y literalmente sentí temor como nunca jamás en mi vida había sentido, aun cuando, repito, de joven y de niño caminé por esas calles como cualquier ciudadano normal sin ningún problema. Esto significa que las tendencias de violencia se han aumentado, se han incrementado. Estoy seguro que usted, el hermano
Jorgito va a su país en los próximos días y seguramente cuando él empiece a recorrer las calles que recorrió de niño, repito, va a vivir una experiencia similar, va a haber situaciones donde no había delincuencia y hoy en día son barrios que no se pueden siquiera visitar. No sé cuántos de ustedes han vivido aquí en los Estados Unidos la experiencia de ir a ciertas zonas donde hay todo ese fenómeno zombie, se llama, el tema de los zombies, las personas que consumen sus drogas, sus anfetaminas, todo ese veneno, toda esa contaminación y que los vemos en televisión y que uno dice, ¿cómo puede ser que en los Estados Unidos existan comunidades donde haya seres humanos viviendo de una manera tan absolutamente indigna de la humanidad? Totalmente seres, es decir, ustedes han visto las escenas y saben lo dramático y lo dantesco que todo esto significa. Estamos viviendo los tiempos de Noah. Estamos viviendo los tiempos de Noah. Entonces la palabra nos dice que cuando venimos a un lugar y hay una contaminación tan grande como la que en los tiempos de Noah existía, hay espíritus inmundos que van a identificar con absoluta claridad ¿a quién? A los creyentes en Yeshua, al creyente, al varón Kadosh. Por eso nosotros no tenemos ninguna relación, la oscuridad, las tinieblas, para con la luz. Nosotros no estamos permitidos de ir, de visitar, de tocar, de ingresar a lugares de contaminación. ¿Cuántos de ustedes antes de entrar a un restaurante miran qué nivel de contaminación hay en el lugar? Saben, nosotros hace muchos años, estábamos en Atlanta en aquel tiempo, no sé si la pastora Pili recuerda, y era típico de los hermanos en el servicio, terminar nuestro servicio dominical en aquellos años e ir a almorzar como usualmente hacemos aquí, vamos a comer algo, íbamos a un restaurante buffet, me parece que era un buffet chino, no recuerdo, inmenso, gigante lugar. Y la comida pues era lo normal de un buffet donde tú puedes comer todo lo que gustas. Pero nunca jamás tuvimos el discernimiento de llegar a esa puerta de entrada y lo primero que encontrábamos en la puerta de entrada, ¿qué es? El Buda, gigante. Y es más, todo el que entraba al restaurante, todo el que entraba, y nosotros lo hicimos por nuestra ignorancia, conociendo la palabra ignorantemente, y entrábamos y ¿qué hacíamos con el Buda? ¿No se la tocaste? Se le tocaba la barriguita. ¿Por qué? Porque toda la corriente que entraba allí, todos le tocaban la barriguita a Buda. Y todos pasábamos y le tocábamos la barriguita a Buda. ¿Y cuántas veces nosotros nos preguntamos si nuestro discernimiento en la palabra, si estamos en la luz, decimos en la oración en el Shabbat, la luz no tiene ninguna relación con la oscuridad y nosotros los hijos de Adonai, el varón Kadosh no tiene ninguna mezcla con la oscuridad. Pero por favor, ninguna mezcla con la oscuridad. ¿Qué significa? Que a donde quiera que nosotros vayamos, a donde quiera que nosotros nos encontremos, no podemos permitir que el mundo nos absorba de una manera que a nosotros nos parezca normal cuando sabemos que estamos pisando territorio apache, dice la pastora Pili. ¿Me puedo dar a entender con lo que les quiero significar acá? Quisiera mostrar ejemplos. Usted está viendo una película en casa y si usted sabe que esa película que está viendo es una película que tiene contaminación o perversión sexual normalmente y usted se deleita viéndola, usted sabe que está en oscuridad. Pero es que nadie me está viendo. No, Adonai te ve. Adonai te ve. Para dar un ejemplo, si yo sé que yo voy a un lugar donde hay contaminación de drogas, alcohol, etcétera, dice, bueno, pues eso no es problema mío, yo no me meto con nadie, eso es allá problema de ellos. No es el lugar donde yo debo estar. Ni mis pies pueden estar allí, ni mis hijos pueden estar allí, ni mi entorno tiene por qué estar allí. Entonces, el tiempo de la contaminación de Noah, en la época de Noah, es el mismo tiempo que estamos viviendo hoy. Y ese espíritu inmundo, cuando te ve, te reconoce y dice, ¡ah! Tú eres el creyente en Torah, el hombre de Yeshua HaMashiach, el hombre Kadosh. Y empiezan a probarnos los espíritus inmundos para escuchar qué nosotros decimos
o qué nosotros hacemos. Sencillo, ¿cuántos de ustedes son invitados a una reunión? Un cumpleaños de familia, una reunión de amigos, y lo primero que se destapa sobre la mesa son las botellas de licor, el whisky, el ron, el aguardiente, el tequila, yo no sé qué bebidas se puedan ocurrir que se están sirviendo. Y hermano, pero ¿cuál es el problema? Mira, te damos una bienvenida, vienes a casa después de estar 10 años fuera del país y es que no se va a tomar una cerveza. No, ¿cómo así, mío? Hágame el favor, recíbala, hermano, es con mucho cariño, es que te estamos atendiendo. Bueno, menos mal que yo como la pastora sé que tiene cámaras por todos lados, espéreme un segundo, primero miro. Pero tú no puedes mezclar, nosotros somos luz, somos testimonio. ¿Saben? Nosotros en Colombia hicimos un programa para ir con mi familia a una finca de familia, a una finca de un familiar mío, mi hermana. Y estábamos para salir ese fin de semana, viernes en la noche, sábado y domingo, pasar el fin de semana en familia allí. Familia, digo, mi mamá, mi mamita, mis dos hermanos y mis sobrinos. Era una reunión de familia. Tenía más de 20 años que no les veía. Y organizamos el viaje. En la noche el día viernes recibo la llamada, o antes de la noche el día viernes recibimos la llamada que no se hacía el viaje. ¿Por qué? Porque el tío Roberto dice que si tomamos no podemos ir. Y nosotros tenemos todo montado en el carro. Yo les dije, lo siento, mientras nosotros estemos en ese lugar no hay alcohol, no hay cigarrillo, no hay rumba, no hay nada. Vamos a compartir una cena, vamos a compartir el río, vamos a pasar un día bonito, pero alcohol no lo queremos tener allí. ¿Por qué, hermanos? Porque yo soy el hombre que 20 años salí de ese país y participaba de esas escenas, que era lo normal de la vida de familia, era lo bonito de la vida de familia, ese tipo de reuniones. Y 20 años después regreso a hacer lo mismo, entonces van a decir, ¿qué testimonio tiene este pastor? ¿Me están entendiendo? En los días de Noah había todo tipo de contaminación, pero Noah tomó una decisión y dijo, yo voy a navegar contra la corriente mientras todo este pueblo camina en violencia, en pecado, en inmundicia, en oscuridad. Yo quiero ser una diferencia, yo quiero ser luz en medio de la oscuridad, y Adonai lo bendice porque halló gracia en él. ¿Estamos conmigo? Dice la palabra entonces que así como nuestro Shabbat es un día para santificarlo, tenemos que recordarlo. No podemos violar la oportunidad de estar en el privilegio de compartir todos juntos nuestro tiempo de Shabbat. Vamos a ir al siguiente texto para avanzar un poquito y no demorarlos más en el contexto de lo que quiero compartir. Vayamos de Marcos, vayámonos un momento por favor al libro de Mateo. Perdóname un segundito, por favor. Vamos a Mateo en el capítulo 24. Mateo en el capítulo 24 y veamos el texto a partir del verso 36, que es la paracha que teníamos anunciada en nuestro texto del año anterior. Mateo 24, verso 36. ¿Lo tienen? Mateo 24, verso 36. ¿Lo tienen? Dice la palabra. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noah entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Adón. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual
puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Del día y de la hora no sabemos, pero Adonai nos entrega las señales. Adonai nos indica el tiempo que está por ocurrir. ¿Cuándo lo sabemos? Lo sabemos cuando desarrollamos cada una de las convocatorias de Levítico 23 que usted tiene presentes aquí en estos slides. Ahí está. Cuando le damos paso a cada una de ellas, sabemos perfectamente cuándo ocurrirá la venida del tiempo del Padre. Amén. Pero permanentemente el Eterno nos dice, pero se hace necesario que nosotros estemos ¿cómo? Preparados. Pregunto, ¿estamos preparados hoy para la venida de nuestro Mashiach? ¿Estamos preparados? ¿Saben? Suena el shofar. ¿Qué pasará con todas aquellas personas que cuando suene el shofar anunciando el regreso y la venida de nuestro Mashiach, solo se quedarán mirando hacia los aires, hacia los cielos y dirán, qué raro se escucha el sonido de una trompeta, ¿qué significará eso? Los ovnis, los extraterrestres, pero no tendrán claro que es el anuncio que el Eterno tiene de su venida. Por eso cuando nosotros venimos a Shabbat, por eso cuando nosotros estudiamos nuestra Kadosh Torah, por eso cuando pasamos estos tiempos de convocatorias, estamos haciendo un ejercicio de preparación y estamos siendo preparados para cuando el Eterno regrese, nosotros no estemos absolutamente desapercibidos. Pregunto, yo creo que muchos de los adultos aquí me contestan con firmeza, sí, pastor, estamos preparados, estamos preparados. La pregunta es, ¿y tus hijos están preparados? Porque, bueno, veamos, vino el Padre de regreso y usted está preparado. Me voy con él, me voy con él. Cuando allá se llame lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Y tus hijos? Allá ellos, es problema de ellos. Es tu responsabilidad preparar y velar por tu casa. Porque mi casa y yo, dice Josué 24:15, serviremos a Adonai. Pero no dice yo serviré a Adonai. Mi casa, mi esposa, mis hijos, mi hogar, mi familia. Hermanos, estamos viviendo tiempos tremendos donde los jóvenes no quieren saber de nada ni de nadie. Los jóvenes hoy ni siquiera quieren saber del vínculo matrimonial, decía la pastora en su enseñanza. ¿Para qué? Pero ¿para qué quieres, papi, que yo me case si acaso yo voy a casarme para tener una vida amargada como la que tú tienes? ¿Para tener una vida problemática como la que tú tienes? ¿Para tener un hogar destruido como el que tú tienes? ¿De qué quieres y para qué sirve un matrimonio? Nuestros hijos hoy no piensan en esa posibilidad. La juventud hoy no piensa en el vínculo matrimonial. Probablemente ni siquiera piensen en tener hijos. Probablemente si los tienen les dará igual, no les importa. Padres por hijos por todas partes, no les importa, porque se perdió el fundamento, la familia, el hogar, la procreación al nombre de Yeshua. Y entonces esta palabra dice, del día y de la hora nadie sabe, pero yo les estoy dando oportunidad y los estoy preparando para que no seáis tomados por sorpresa. Hablaba con el hermano Juanito de España, Shalom, un abrazo para él que está ahí pendiente. Y me compartía la tragedia que ocurrió este fin de semana en España, ustedes saben. Muy similar a lo que ocurrió en Asheville. Han encontrado hasta ahora aproximadamente 250 cadáveres. En una sola ingreso que hicieron los bomberos a un edificio de apartamentos, en una sola habitación encontraron a toda una familia, 8 personas. Los padres, sus hijos, sus nietos, todos murieron allí, aprisionados por las corrientes de agua en ese lugar. Hermanos, del día y de la hora nadie sabe, pero en un abrir y cerrar de ojos, cualquier cosa puede ocurrir. Nosotros nos preocupamos por tener ciertas comodidades, por tener ciertos lujos. Gloria al Eterno que nos da provisión para ciertas cosas. Pero hermanos, no es lo material lo que nos tenemos que preocupar. Es verdaderamente estar preparados delante de Adonai para que cuando su regreso ocurra y allá se llame lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Esos son los dos textos que teníamos y cerremos, estemos en pie un momento por favor, con la lectura de Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. Primer libro de Pedro capítulo 3 verso 18.
Vamos a leerlo juntos. Primer libro de Pedro, capítulo 3, y en el verso 18 vamos a leerlo al 22. ¿Lo tienen? Lean conmigo, por favor, acompáñenme en la lectura. Dice: porque también Yeshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Adonai, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Adonai en los días de Noah, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La tevilá que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Adonai por la resurrección de Yeshua, quien habiendo subido al cielo está a la diestra del Padre, y él está sujeto a los ángeles y autoridades y potestades. Gracias, Hashem, por tu palabra para este día. Amado Padre, gracias porque a través de tu Hijo, de nuestro amado Yeshua en Ejad, nos envías las advertencias textualmente claras y definidas de cómo debemos prepararnos para recibirte, Padre. Hay guerras que las podemos ver hoy en vivo y en directo, las destrucciones masivas, miles de millares de misil disparados cada segundo, miles de gentes, algunos diríamos tal vez sin tener nada que ver en el asunto, pero mueren y mueren y mueren y mueren. Las Naciones Unidas se levantan contra Israel, considerando que se están cometiendo actos de lesa humanidad, pero tu palabra es clara cuando dice: a todos aquellos que te maldigan, casa de Israel, yo les maldeciré. Pero a todos aquellos que te bendigan, casa de Israel, dice la palabra en el libro de Bereshit, yo los bendeciré. Padre, nos has mostrado con absoluta claridad cómo una pequeña nación de tan pocos años de existencia, por lo menos en aspectos de carácter territorial legal, como es 1948, el tiempo de Israel, esta pequeña nación se convierte en la base más importante militar estratégica del mundo. El poder de tu Ruach se manifiesta sobre esa nación. Y aun cuando allí en la casa de Israel aún también prevalece mucha idolatría, mucho paganismo, mucha religiosidad y todo tipo de conceptos de género y pensamientos de mente abierta, aún así, Padre eterno, tienes misericordia por la casa de Israel. Padre eterno, permítenos estar preparados aquí desde Cherryville, Israel Casa Integral Local y en las naciones. Permítenos estar preparados frente a todos estos tipos de tragedias en la economía, en los alimentos, en la salud, en medio de tantas doctrinas que van y vienen frente a la enseñanza. Permítenos estar completamente comprometidos conforme a tu propósito en tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. ¿Me quedó algo en el pizarrón por hablar? No, ya esto es fuera del pizarrón. Algo me quedó pendiente, algo. Estaba esperando que alguien me preguntara del pizarrón algo. El 4:24, gracias hermano Miguel. Te voy a contestar ya que tú quieres saber. El Mesías hijo de David. El Mesías hijo de David se escribe Men, Shin, Yud, Het, Bet, Nun, Sofi, Dalet, Bat, Dalet. Suma 14, suma 52, suma 358. ¿Cuánto suma en total? 424. El Mesías hijo de David. ¿Cuántos de ustedes tienen su teclado en hebreo en sus pizarrones, en sus tablets, en sus teléfonos? Les voy a enviar esta gráfica. Háganlo en su pizarrón, en su tablero, en su tablet. Suma 420.
4, el Mesías hijo de David. En esta otra frase que tenemos aquí abajo, Dalet, Bat, Nun, Lamet, Het, Resh, Aleph, Men, Pei, 330 más 94 suma 424. En la parte superior, ¿qué dice? En el primero, vamos a ponerle aquí un orden, un número 1 y número 2. ¿Qué dice? El Mesías hijo de David en el número 1. Y en el número 2, ¿qué dice? ¿Qué dice? Al revés. David. Dice, se los voy a escribir, se me olvidó escribírselo, qué pena. Pero como leen rápido y se me olvidó escribirlo, ahí sí no. Dice, no necesito explicar. Política no se puede. El Mesías hijo de David suma 424. Y el nombre del señor candidato presidencial suma 424. ¿Está coincidencia? Está en la Torah. Por eso les digo, háganlo ustedes en su teclado en hebreo, háganlo para que no digan el pastor Alvaro se inventa unas, ¿no? El nombre de Donald Trump en hebreo es 424 y en hebreo ese mismo 424 es el hijo del Mesías, el Mesías hijo de David. ¿Coincidencia? Vayan a votar por favor esta tarde. Muchas gracias, amados, muchas gracias. Bueno, buena tarde, nos queda el cierre de nuestro Shabbat, Havdalah Shabbat y terminamos. Amados, muchas gracias, amén. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.